Juan Miguel Fernández Muñoz nos va a ofrecer la conferencia El Laboratorio del Mundo Invisible. Juan Miguel Fernández es presidente de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid desde su fundación en 1996. Conferenciante, expositor, articulista y divulgador espírita. Participa activamente en programas de radio y televisión de índole espiritual. Ofrece siempre su trabajo y experiencia, teniendo una importante y activa presencia en el desarrollo de los congresos nacionales. En su conferencia nos recordará cómo el fluido etéreo es para las necesidades del espíritu lo que la atmósfera es para nosotros. Ellos actúan sobre los fluidos espirituales, extrayendo los elementos sobre los cuales operan, formando el ámbito donde ocurren los fenómenos especiales perceptibles a la vista y al oído del espíritu. Vamos a agradecer y a dar la bienvenida a Juan Miguel Fernández. Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Y yo también querría agradecer a los amigos espirituales por la intuición, la inspiración que recibí a la hora de preparar esta conferencia, como es el Laboratorio del Mundo Invisible. Bien, como ya ha sido demostrado, el fluido cósmico universal es la materia elemental primitiva y sus modificaciones y transformaciones constituyen la gran variedad de los cuerpos de la naturaleza. El principio elemental del universo posee dos estados muy diferenciados: el de eterización o imponderabilidad, invisible para nuestros sentidos, es decir, que no puede ser pesado o no puede ser precisado, al que podemos considerar su estado normal y primitivo, y aquello otro que vemos y comprobamos llamados de materialización o ponderabilidad, que sería consecutivo del primero. Cada uno de estos dos estados produce fenómenos especiales. Al segundo pertenecen los del mundo visible, es decir, los del mundo físico, y al primero los del mundo invisible, los del mundo fluídico. Unos de ellos, denominados fenómenos materiales, son del dominio específico de la ciencia, y los otros, llamados fenómenos espirituales o psíquicos, se relacionan en especial con la existencia de los espíritus y están dentro del dominio del espiritismo. Pero como la vida espiritual y la vida corporal se hallan constantemente ambos en contacto, los fenómenos de ambos órdenes se presentan a menudo de forma muy simultánea. Nosotros, los hombres encarnados, solo poseemos la percepción de los fenómenos psíquicos que se relacionan con la vida corporal. Aquellos que son del dominio exclusivo de la vida espiritual escapan a nuestros sentidos materiales y solo podemos percibirlos en el estado de espíritu. En el estado de eterización, el fluido cósmico no es uniforme. Sin dejar de ser etéreo, sufre modificaciones muy variadas en su género y quizá más numerosas que en el estado de materia tangible. Estas modificaciones adaptan diferentes fluidos que, aunque son originados en el mismo principio, se hallan dotados de propiedades especiales que dan lugar a los fenómenos particulares y extraordinarios del mundo invisible. Todo es relativo. Esos fluidos poseen para los espíritus, seres fluídicos ellos mismos, una apariencia tan material como los objetos tangibles para nosotros los encarnados. Es decir, para ellos es lo que para nosotros son las sustancias del mundo terrestre. Ellos los elaboran y combinan para producir determinados efectos, tal como nosotros hacemos con los materiales, aunque mediante procedimientos distintos. Pero allá, como aquí, solo los espíritus más iluminados pueden comprender el papel de los elementos que constituyen y que forman su mundo. Los ignorantes
aquellos que desconocen el mundo invisible, son tan incapaces de explicar el porqué de los fenómenos que presencian, así como algunos de los que producen ellos mismos sin quererlo, como los ignorantes de la Tierra lo son igualmente para explicar los efectos de la luz o de la electricidad o por qué vemos y oímos. Los elementos fluídicos del mundo espiritual escapan de los instrumentos de análisis y también a la percepción y recepción de nuestros sentidos, que son los más adecuados para la materia tangible y no para la materia etérea. Hay algunos que pertenecen a un medio tan diferente del nuestro que solo lo podemos juzgar mediante comparaciones imperfectas, como las que haría un ciego de nacimiento para definir los colores. Pero entre esos fluidos, algunos de ellos están tan estrechamente ligados a la vida corporal y pertenecen en cierta forma al medio terrestre. Como no se pueden percibir directamente, debemos estudiar sus efectos. Al igual que como se observan los efectos del fluido del imán, que jamás se han visto, y podremos adquirir sobre su naturaleza conocimientos casi exactos. Este estudio es esencial ya que nos dará la respuesta a una gran cantidad de fenómenos inexplicables por las solas leyes de la materia. Las materializaciones, productos del laboratorio del mundo espiritual, y cuyas creaciones son suficientemente objetivadas para dejar huellas físicas de su existencia por impresiones y moldes, nos han demostrado que el perispíritu es el modelo ideal sobre el cual el cuerpo está construido. Él, el perispíritu, contiene todas las leyes organogénicas del ser humano y si es cierto que está en estado latente en el espacio, subsisten, sin embargo, íntegramente y siempre están dispuestas a ejercer su acción cuando se les suministra materia, y esta forma de la energía es la que se llama fuerza nerviosa o fuerza vital. El punto de partida del fluido universal es el grado de pureza absoluto, grado difícil de concebir y comprender por nosotros, los encarnados, ya que el extremo opuesto es su transformación en materia tangible, en materia palpable. Entre ambos extremos existe una infinita modificación, una gran cantidad de ellas más próximas a uno u a otro de ellos. Los fluidos más cercanos a la materialidad, es decir, los menos puros, constituyen lo que podemos denominar la atmósfera espiritual terrestre. En este medio es también posible encontrar diversos grados de pureza. Los espíritus encarnados o desencarnados de la Tierra extraen de él los elementos necesarios para el mantenimiento de su existencia. Esos fluidos, si bien sutiles e impalpables para nosotros, son de naturaleza grosera en comparación con los fluidos etéreos de las regiones superiores. Lo mismo sucede en la superficie de todos los mundos, salvo las diferencias propias de su constitución y las condiciones de vida de cada uno de ellos. Cuanto menos materializada sea la vida en un planeta, menos afinidad, menos sintonía tendrán con la materia los fluidos espirituales. Todo se une, todo se enlaza en el universo. Todo está sujeto a la importante y armoniosa ley de unidad, desde la materialidad más compacta hasta la espiritualidad más pura. La Tierra es como un lodazal del que se escapa un humo espeso que se va aclarando a medida que se eleva y cuyas partículas dispersas se pierden en el espacio infinito. Debemos decir que la expresión fluidos espirituales no es del todo precisa, ya que en definitiva siempre se trata de una materia más o menos quintaesenciada. Nada es verdaderamente espiritual fuera del alma o principio inteligente del universo.
Se lo llama así, pues por comparación y sobre todo en razón de su afinidad con los espíritus. Puede decirse que son la materia del mundo espiritual. Por eso se los llama fluidos espirituales. La materia tangible, la física, tiene por elemento primitivo al fluido cósmico etéreo, el cual, al separarse, posiblemente, pueda volver al estado de eterización, como el diamante, que es el más duro de los cuerpos, puede volatilizarse en estado de gas impalpable. La solidificación de la materia es apenas un estado transitorio del fluido universal, pudiendo volver a su estado primitivo y desapareciendo una vez más de las condiciones que se aglutinan a pesar de mantener una estrecha unión entre ellos. Recordemos que el fluido etéreo es para las necesidades del espíritu lo que la atmósfera es para las necesidades del hombre encarnado, constituyendo el medio de donde extraen los elementos sobre los cuales operan. Ellos forman el ámbito en el que se ocurren todos aquellos fenómenos especiales, perceptibles a la vista y al oído del espíritu, pero que se escapan a los sentidos carnales, impresionables solo por la materia tangible. Ellos forman esa luz peculiar del mundo espiritual, diferente de la luz común por su causa y sus efectos, y son, por último, el vehículo del pensamiento, como el aire lo es del sonido. Se puede decir que hay en esos fluidos ondas y rayos de pensamientos que se entrecruzan sin confundirse, como hay en el aire ondas y rayos sonoros. Los espíritus actúan sobre los fluidos espirituales, pero no los manipulan como los hombres hacemos con los gases, sino con la ayuda del pensamiento y de la voluntad. Recordemos, con la ayuda del pensamiento y de la voluntad. El pensamiento y la voluntad son, para los espíritus, lo que es la mano para el hombre. Mediante el pensamiento, imprimen a esos fluidos tal o cual dirección, los unen, combinan o dispersan, forman conjuntos con determinada apariencia, forma o color, cambian las propiedades de los mismos como el químico transforma las de un gas o de otros cuerpos, combinándolos de acuerdo con ciertas leyes. Constituyen el inmenso taller o laboratorio de la vida espiritual. A veces esas transformaciones son el resultado de una intención y a menudo es el producto de un pensamiento inconsciente. A un espíritu le basta con pensar en algo concreto para que esto se produzca de forma automática. Por ejemplo, un espíritu se presenta a la vista de una persona dotada de vista psíquica bajo la apariencia que tenía en la época en que éste lo conocía, aunque hubiese encarnado muchas veces desde entonces. Y lo hace con el traje y otros signos exteriores, enfermedades, cicatrices o miembros amputados que poseía anteriormente. Un decapitado, curiosamente, se presentará sin cabeza. No es que haya conservado tal apariencia, puesto que como espíritu no es cojo, ni manco, ni tuerto, pero su pensamiento, al regresar a la época en que así era, hace que su periespíritu tome instantáneamente tal figura que abandona una vez que su pensamiento ya no se inmoviliza en aquella idea. Entonces, si una vez fue negro y otra blanco, se presentará con la apariencia que corresponda a la evocación, pensando en esa vida suya que recuerda. Por un efecto análogo, el pensamiento del espíritu crea fluídicamente los objetos que utilizaba habitualmente. Un avaro pues manipulará dinero, oro, un militar mostrará sus armas, su uniforme, un fumador el tabaco, su pipa,
y un abrigo, su carreta y sus bueyes. Estos objetos pueden ser, en ciertos casos, apariencia a los ojos de las personas vivas, todas las apariencias de la realidad, es decir, ser momentáneamente visibles y hasta tangibles. Siendo estas representaciones fluídicas sumamente reales para el espíritu, ser fluídico el mismo como los objetos materiales lo son para el hombre, pero como las creaciones son del pensamiento, su existencia es tan efímera como lo es la de un determinado pensamiento, fugaz. También conocemos que los espíritus se presentan vestidos con túnicas, envueltos con amplios ropajes o incluso con la indumentaria que usaban en vida. El ropaje amplio parece ser el modo de vestir generalizado en el mundo de los espíritus. Pero nos preguntamos, ¿a dónde van a buscar la indumentaria que es en todo semejante a la que usaban cuando estaban vivos y que incluyen la totalidad de los accesorios que le acompañan? ¿Sí? ¿A dónde van a buscarlo? No cabe duda de que no se han llevado consigo los objetos reales, puesto que aún podemos verlos aquí en la tierra. En los ejemplos referidos anteriormente, se puede atribuir la creación de los vestidos a una acción personal e inconsciente del espíritu. El espíritu que ha materializado esos objetos para hacerlos visibles. La acción es la misma que los fenómenos de materialización. Se comprobó en los experimentos realizados por William Crude con el espíritu de Kathy King que ella estaba envuelta en paños que se podían tocar, pero que desaparecían al mismo tiempo que ella cuando la manifestación había finalizado, había terminado. Madame d'Espérance, cuyo nombre verdadero fue la señora Hope, había nacido en 1849, nos dejó un libro extraordinario, Al país de las sombras, pues cultivó la mediunidad durante más de 30 años. Ella advertía y descubría con intenso vigor la muy intensa relación que existe entre el medium y la forma materializada, a expensas de los espíritus que se manifestaban. Y decía una cosa muy curiosa, decía, estamos tan acostumbrados a identificarnos con nuestros cuerpos que nos parece horriblemente temerario que el cuerpo actúe en experiencias de la más vivida y extraordinaria índole a lo que es por completo ajeno su verdadero propietario. Es decir, que ella experimentase esa transformación a merced de otro ser. Ella recibía a Yolanda. Yolanda era una hermosa joven árabe que fue para esta medium lo que Kathy King significó en su día para la medium Florence Cook. El espíritu de aquella joven se materializaba a veces estando Madame d'Espérance, como vemos aquí en la foto, sentada fuera de la cabina, en presencia de todos los concurrentes, de manera que la medium podía ver su propia emanación tan íntima y, sin embargo, tan distinta. Tenemos una descripción precisamente de ella. Nos dice, su ligera vestidura permitía ver claramente el color aceitunado de su cuello, sus hombros, brazos y caderas. La larga y ondulada cabellera negra caía por sus espaldas hasta más debajo de su cintura. Ella era pequeña, esbelta y graciosa, con ojos negros, grandes y vivos. Y recuerdo muy bien sus movimientos graciosos una vez que la vi medio transparente, medio corpórea, deslizándose entre las cortinas como una cervatilla. Guillermo Owsley, responsable de la notable obra Revelaciones Angélicas, describe en ella la producción de 27 rosas en una producción de una sesión de la medium y de la materialización de raras plantas. En sesión que se celebró el 28 de junio de 1890, en presencia de Alexandre Akhazov y del profesor Bulderoy de San Petersburgo,
fue materializado un lirio dorado de 7 pies de altura, que se conservó por espacio de una semana, durante las que se tomaron 6 fotografías y posteriormente se desvaneció. Otro fenómeno que provocó la mayor admiración de cuantos lo presenciaron fue la presencia de una forma femenina, algo menor que la medium, y conocida bajo el nombre de Hi Ali. Acerca de ella, Mr. Horsley nos dice: he visto muchas materializaciones de espíritus, pero por la percepción, la simetría del conjunto y belleza, jamás vi cosa igual. La figura, el espíritu, entregó a Mr. Horsley una planta que también había sido materializada y luego se echó hacia atrás el velo. Le besó la mano, tendiéndole a vez la suya, la que Mr. Horsley besó igualmente. Y luego explica cómo se retiró a 2 pasos de la medium, a la vista de todo el mundo, desmaterializándose gradualmente como si se disolviera, empezando por los pies, para quedar solo la cabeza surgiendo del suelo. La cabeza, a su vez, fue desvaneciéndose y dejando una nubecilla blanca, la cual al cabo de 1 o 2 segundos desapareció también. El testimonio de la medium, después de que una sustancia blancuzca saliera desprendida de uno de sus lados, nos aporta la influencia del ser que se manifestaba. Y nos dice Madame d'Espérance: me parecía sentir como si tiraran de hilos finísimos a través de los poros de mi piel. La revista El Espiritista hace referencia también comentando que el espíritu materializado de Kate King, manifestado a través de Florence Cook, estaba unida con la medium por medio de hilos ligeramente luminosos y de una apariencia nebulosa. En el curso de los experimentos de Mr. Horsley con Madame d'Espérance fueron tomados moldes de manos y pies de figuras materializadas con las partes de las muñecas y los tobillos muy ceñidas para que no pudieran salir del molde las extremidades si no era por desmaterialización. Esto ocurrió en 1876 y con el mismo éxito que más tarde había de hacerse en París en 1922 con el medium Franz Kluski. En muchas de las sesiones de materialización se obtuvieron comunicaciones por escritura directa o neumatografía, es decir, sin que las ejecutara la mano del medium. Esto es un fenómeno extraordinario y muy poco frecuente, que cuando ha ocurrido en alguna ocasión ha consistido en la aparición sobre una superficie o un papel de escrituras o trazos grabados en tinta, en cera o tiza, al ser formados directamente por el espíritu comunicante sin el concurso de ninguna mano humana. Por este motivo se conoce como fenómenos de escritura automática. Desde los primeros tiempos, los espiritistas afirmaron la existencia de alguna materia física como base de los fenómenos. En la literatura espírita de la primera época se encuentran multitud de descripciones del denso vapor semiluminoso que se exhalaba de los costados y de la boca del medium y que era confusamente visible en la oscuridad. Los autores fueron aún más lejos, observando cómo el vapor se iba solidificando en una sustancia plástica en la que se moldeaban las distintas estructuras que aparecían en la sala de sesiones. Las observaciones más científicas posteriores confirman lo que los precursores establecieron entonces. Se puede decir que Eva Carriere fue la primera medium especializada en materializaciones sometida a investigaciones científicas. Y ello ocurrió en 1903, en una serie de reuniones celebradas en Villa Carmen, en Argel, con el profesor francés, Premio Nobel de Fisiología en 1913, Charles Richet,
cuya observación de la curiosa materia blanca que parecía fluir de la joven le llevó a crear la palabra ectoplasma. La ciencia ha demostrado que el olor y la memoria están conectados también muy estrechamente. Entonces, no es de extrañar que los espíritus y demás entidades deseen hacernos saber que cuando están presentes mediante la fuente de un olor repentino e inexplicable de fragancias florales, olor de perfumes y humo de cigarrillos, es decir, los aromas singulares de la vida cotidiana que estaban asociados a aquellos espíritus que desean hacerse notar. Se cree que estos olores son utilizados específicamente por los espíritus para que sus seres queridos sepan que están cerca en los momentos de alegría o de dolor. Este es uno de los misterios que rodean a estos fenómenos paranormales, que a menudo solo son percibidos por una persona o dos en una habitación, mientras que para los demás pasan totalmente desapercibidos. Se puede llegar a pensar que se trata de un fenómeno muy común y con una explicación racional, pero la realidad es que la aparición de olores puede ser uno de los indicadores más comunes de una manifestación paranormal. Algunos investigadores creen que los olores no están en el aire, sino más bien que los espíritus manipulan directamente nuestros receptores olfativos, proporcionando el medium una energía psíquica que es aprovechada por la mente consciente del espíritu. Algunos espíritus llevan consigo olores muy vinculados con lo que fueron en vida, como el éter y el de cloroformo del doctor Becerra de Meneses, o de flores del espíritu de Seila, que hemos tenido la oportunidad de poder observar y contemplar en diferentes ocasiones. Como curiosidad diremos y comentaremos que en el Teatro de la Ópera de Nueva York se dice que aparecen olores de rosas en los momentos más extraños y cuando no hay nadie presente. El olor se cree que proviene del espíritu de una actriz que murió en el teatro hace muchos años. ¿De dónde provienen, pues, todo aquello que los espíritus usan en el otro mundo? Este asunto siempre ha sido bastante intrigante, aunque para muchas personas no era sino un simple motivo de curiosidad. Con todo, se confirmaba una cuestión de principio muy importante, pues su solución nos permitió descubrir una ley general que también se aplica en nuestro mundo corporal. Veremos. Numerosos hechos han venido a explicar el problema y a demostrar las deficiencias de las teorías con que intentaron explicarlo. Hasta cierto punto, pues era posible comprender la existencia de la ropa, puesto que de algún modo puede ser considerada como si formara parte del individuo. Sin embargo, no sucede lo mismo con los accesorios, con los objetos que traen. ¿La materia inerte puede desdoblarse? ¿Acaso existe en el mundo invisible una materia esencial, una materia capaz de adoptar la forma de los objetos que vemos? En una palabra, ¿tienen esos objetos su doble etéreo en el mundo invisible del mismo modo que los hombres están representados en él por los espíritus? El espíritu de San Luis, en el libro de los Medios, capítulo 8, a las preguntas de Allan Kardec, nos dice: no es eso lo que sucede. El espíritu ejerce sobre los elementos materiales que existen por doquier en el espacio, en vuestra atmósfera, de un poder que estáis lejos de sospechar. Según su voluntad, es capaz de concentrar tales elementos y darles la forma y apariencia adecuadas a sus proyectos. Y Kardec pregunta: ¿los objetos que por voluntad de un espíritu se han vuelto tangibles podrían permanecer así en forma estable y pasar a ser de uso común? Sería posible, sí,
pero no se hace por ser contrario a las leyes establecidas. Kardec vuelve a preguntar nuevamente, ¿todos los espíritus tienen en igual medida el poder de formar objetos tangibles? Y San Luis contesta, es un hecho cierto que cuanto más elevado sea un espíritu, con tanta mayor facilidad obtendrá ese fenómeno. Pero esto también depende de las circunstancias. En algunos casos, los espíritus inferiores pueden tener ese poder. ¿Siempre se da cuenta el espíritu del modo como produce las vestimentas u objetos cuya apariencia ofrece? No. Muchas veces coopera a su formación mediante un acto instintivo que no comprende si no posee las suficientes luces para ello. La teoría que se acaba de exponer podría resumirse en estos términos. El espíritu obra sobre la materia. Extrae de la materia cósmica universal los elementos precisos para formar a voluntad los objetos que revistan la apariencia de los diversos cuerpos existentes en la Tierra. El espíritu puede asimismo, por su voluntad, como decíamos anteriormente, operar en la materia elemental una transformación íntima que le concede determinadas propiedades. Y esta facultad es inherente a la naturaleza del espíritu, el cual la ejerce a menudo como un acto instintivo, cuando es necesario y sin caer en la cuenta de ellos. Los objetos construidos por el espíritu poseen una existencia precaria, subordinada a la voluntad de éste y a la necesidad. Podrá hacerlos y deshacerlos según le plazca. En ciertos casos, tales objetos exhiben a los ojos de las personas vivientes todas las apariencias de lo real, es decir, pueden tornarse momentáneamente visibles y aún tangibles porque hay allí formación, pero no creación, visto que el espíritu no puede extraer nada de la nada. La existencia de una materia elemental única es admitida hoy de una manera más o menos general por la ciencia y confirmada, según se ha visto, por los espíritus. Dicha materia da origen a todos los cuerpos de la naturaleza. Mediante las transformaciones que experimenta, obtiene también las diversas propiedades de esos mismos cuerpos, de modo que una sustancia saludable podrá volverse dañina por un simple cambio. La química nos ofrece muchos ejemplos de esto. Todos sabemos que dos sustancias inofensivas, combinadas en ciertas proporciones, podrán dar un resultado que puede ser también mortífero. Una parte de oxígeno y dos de hidrógeno, ambos inocuos, forman el agua. Pero si agregamos un átomo de oxígeno, tendremos un líquido corrosivo, incluso sin alterar las proporciones. Basta muchas veces un simple cambio en el modo de agregación molecular para modificar las propiedades. Así, un cuerpo opaco podrá tornarse transparente y viceversa. Puesto que por su voluntad el espíritu ejerce una acción tan poderosa sobre la materia elemental, se comprende también que sea capaz no solamente de formar sustancias, sino también de desnaturalizar las propiedades de éstas, utilizando su propia voluntad como reactivo. Se puede admitir que el espíritu crea inconscientemente imágenes fluídicas, o dicho de otro modo, que su pensamiento, obrando sobre los fluidos, pueda sin saberlo darles una existencia real. Sabemos por fuentes fidedignas que a través de la voluntad es posible representarse mentalmente un objeto
o un ser con suficiente realismo para que esta idea sea descrita por un medio vidente. Muchos han sido testigos de este fenómeno y aún probarían posteriormente que experimentos hechos sobre sujetos hipnóticos parecen establecer la objetividad de esas formas mentales. Pero, ¿involuntariamente de esto es posible? Nos dice Gabriel Delaine, los estados del sueño parecen indicar cómo ocurre la acción. Cuando tenemos un sueño lúcido, estamos generalmente vestidos con un traje cualquiera. Esto ocurre porque la idea del vestido está asociada a la imagen de la persona de una manera íntima. Si pensásemos en una representación de gala, en una velada, podemos vernos en nuestro interior en traje de etiqueta, como otras veces nos vemos con ropa de calle. Se puede imaginar que en el caso de desdoblamientos, que son objetivaciones inconscientes, la imagen de los vestidos acompaña siempre al espíritu y sufre como él un principio de materialización. Lo mismo acontece con los objetos usuales que acostumbramos a utilizar. En cuanto se piensa en ellos, se tiene una representación mental, la cual se puede proyectar fluídicamente en el espacio. Y eso sucede, nos dice Gabriel Delaine, en el sueño, con la diferencia de que estos productos de la imaginación generalmente no tienen duración. No obstante, hay casos en que esas representaciones mentales pueden persistir durante cierto tiempo y objetivarse. El psiquiatra inglés, editor de la revista de Ciencias Mentales, Daniel Pike, nos da un ejemplo contándonos una pequeña historia. Dice que uno de sus amigos vio por la mañana al despertar un día un personaje vestido de persa, de pie junto a su cama. Le veía tan claro, con tanta precisión, como las sillas de la habitación. De manera que estuvo a punto, al verle, de salir a su encuentro para saber el objeto que llevaba allí aquel personaje. Pero, mirándole con más atención, se dio cuenta de que, viendo al personaje tan fijamente como era posible, distinguía la puerta detrás de él. En aquel momento, la visión se desvaneció. Mi amigo, cuenta el psiquiatra inglés, recordó que había tenido un sueño en el cual la imagen de un persa había representado el principal papel. Explicándolo así de una manera satisfactoria, que era evidente que el sueño había sido el punto de partida de la visión y que había continuado dicho sueño despierto, había pues al mismo tiempo recepción de un objeto imaginario y percepción de un objeto real. Esta creación fluídica, esta especie de fotografía mental, persistiendo más o menos tiempo en el espacio, se observa también en otros casos. Todas las cuestiones que aquí estamos exponiendo van siendo hoy en día corroboradas por el adelanto de las ciencias en sus diversas especialidades. El desarrollo de la física nuclear ha ampliado las posibilidades señaladas hace ya tantos años por Allan Kardec. En la actualidad se sabe que la materia elemental constituye una realidad y su naturaleza no es atómica, sino subatómica. El fluido universal de los espíritus, hasta hace poco tan ridiculizado, lo admite ya la ciencia, si bien dándole otros nombres. El océano de electrones libres, de la teoría del ingeniero matemático y físico Paul Dirac, que contribuyó en su día a desarrollar la mecánica cuántica y la electrodinámica cuántica, los campos de fuerza, el poder incógnito que está detrás de la energía, según Arthur Compton, y que parece ser pensamiento, etcétera, etcétera.
En lo relacionado con la acción de la voluntad sobre la materia, la medicina psicosomática y la parapsicología se han encargado de demostrarla aún en los encarnados. Pasamos ahora a la imagen que habíamos visto anteriormente. En la década de los años 90 apareció el libro titulado Pachita. Su autor fue Jacobo Grinberg Zimmerland, neurofisiólogo. En ese libro, él manifestaba, después de un año de investigaciones, cómo Bárbara Guerrero, Pachita, en México, se convirtió en una de las más grandes sanadoras de la historia de la humanidad. Como curiosidad diremos que Salvador Freixedo, el jesuita, que tantos libros ha escrito sobre temas paranormales, también estuvo investigando a Pachita durante mucho tiempo. Bueno, las capacidades curativas de Pachita le permitían realizar verdaderas hazañas terapéuticas. Operaba con un viejo y oxidado cuchillo de monte, con un control casi absoluto sobre la materia y sobre la energía. Era capaz de realizar trasplantes de órganos y de materializar y desmaterializar tejidos orgánicos y objetos. La conciencia de Pachita estaba ausente durante las operaciones. ¿Cómo explicar esto? Pachita explicaba que su espíritu se iba de su cuerpo y que el espíritu del hermano Cuauhtémoc lo ocupaba mientras tanto. Es, como bien sabemos, la influencia del espíritu sobre la materia. A las materializaciones, a partir del aparente nada, Pachita las denominaba aportes. De pronto, imaginaros, Pachita hacía una serie de movimientos extraños con las manos y sin que previamente hubiera un objeto, algo aparecía en la palma de su mano. Estas materializaciones eran cotidianas y parte normal de las sesiones que realizaba. La física cuántica actual también ha observado algo similar en la súbita aparición de partículas elementales a partir del entramado. Se ha intentado evidenciar que la existencia de una sustancialidad no es incompatible con nuestros actuales conocimientos sobre la materia y la energía. Creemos, no obstante, que tal ensayo no parecerá demasiado temerario, puesto que la ciencia positiva se encamina hacia el dominio de lo imponderable, que le reserva tantas sorpresas. Diremos, pues, que disponemos hoy de todos los elementos para la resolución del gran problema de nuestros destinos. El francés Gustave Gallet, considerado como uno de los más notables investigadores en el campo de las materializaciones, así como en el estudio del ectoplasma y sus fenómenos, afirmó lo siguiente: hay en el ser viviente principios dinámicos y psíquicos de orden superior, independientes del funcionamiento orgánico, preexistentes y sobreexistentes al cuerpo. Recordemos el gran psiquiatra Carl Gustav Jung, aquella frase que decía: para entender la vida hay que pensar en algo superior. El camino está trazado y la ciencia del mañana se encontrará necesariamente siguiendo los pasos de los grandes sabios e investigadores, los Crookes, los Wallans, los Locke, los Barrett, los Rorschach, que levantaron el velo de la gran Isis. Entonces se revelará en toda su grandeza la ley evolutiva que nos arrastra hacia destinos cada vez más altos. Lo mismo que nuestro planeta se ha elevado a la materia bruta, a la materia organizada, para llegar a la inteligencia humana. Del mismo modo comprenderemos
que nuestro paso aquí no es más que un grado en la eterna ascensión. Conoceremos que estamos llamados a desenvolvernos siempre y que nuestro planeta no representa más que una etapa en el camino sin fin. El infinito de la eternidad está bajo nuestros dominios. Sembremos con profusión en todas las inteligencias estas consoladoras verdades que nos abren los maravillosos horizontes del porvenir. Mostremos que existe para todos los seres una igualdad absoluta de origen y de destino, y entonces veremos realizarse bajo esa evolución moral y espiritual que debe traernos la era augusta de la regeneración humana por la práctica de la verdadera fraternidad. Muchísimas gracias por vuestra atención.